Bueno, y el segundo tema inevitablemente es qué tipo de país, qué tipo de nación, qué tipo de clan político va a terminar recibiendo Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí, es criminal lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo con ella. Hace unos días yo recordaba en un video editorial cómo meses antes de que fuera el cambio de presidente, cuando ya López Obrador había sido declarado presidente electo, y por agosto, pues Enrique Peña Nieto le dijo, señor, ¿por qué nos desgastamos? Pásale, yo me hago a un lado y empiezo a operar lo que tengas que operar. Y yo recuerdo en aquel entonces, porque estábamos metidos ahí en muchas cosas con muchos personajes que estaban involucrados en la transición famosa, Esa sí fue una transición. una transición tersa, en donde se hayan dado los acuerdos que se hayan dado, porque al señor del pelo engomado no le tocaron ni un cabello con dipilidu. No, no. Y, No, bueno, pues se fue a España. y dicho eso, bueno, pero hasta ahorita no me han tocado nada. Lo podrían Y traer. ni a su círculo íntimo tampoco. Pero a lo que voy con esto es criminal lo que está haciendo este moderno Nerón, aquel que tocaba la herida mientras se incendiaba Roma. Él, mañanera tras mañanera, está levantando la apuesta para entregarle a Claudia un país en condiciones deplorables, no solamente en el terreno de toda esta discusión de la reforma judicial y el conglomerado fascista de un país manejado, ni siquiera por Claudia, lo hemos insistido y lo repetimos para que la gente lo entienda. Esta famosa mayoría calificada es para que López Obrador siga siendo de facto el presidente de este país, controlando Morena y a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados del mismo partido. Ahí va a estar todo el eje de poder, no va a estar en Palacio Nacional. Pero dicho eso, pues vemos a una Claudia que va a recibir un país con una serie de exigencias económicas, financieras, que no va a poder enfrentar. Digo, nadie quisiera estar como financiero hoy en los zapatos de Rogelio Ramírez de la O. Claro. Claro. Va a ser una pesadilla la Secretaría de Hacienda. Y simultáneamente, pues Claudia va a estar sujeta a todo tipo de presiones de toda la jauría que el presidente le insertó dentro del gabinete y que no va a poder hablar Ramón, libremente. se habla de 30 posiciones que ya colocó López Obrador. Ahorita los comentamos para que nos ilustres, pero va a estar en medio de eso Claudia y la pregunta va a ser, ¿Claudia va a bajar sus manitas y va a permitir que todo aquello pase en sus narices? ¿O tendrá los epiplones suficientes para poder hacerle frente a lo que es su destino histórico? Alejandro. Pues en estos días yo veo que el pez por su tipo de cambio muere. Cuando tú basas el éxito financiero y económico de un país a través del éxito o el fracaso del tipo de cambio, pues Es una ridiculez. vemos lo que está pasando el día de hoy. Si hubo una promesa que hizo el presidente Andrés Manuel fue que el tipo de cambio no iba a estar peor que cuando lo tomó. Y yo, sorpresa, puede estar peor. Entonces, lo que nos dice es, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a la grilla y no a construir una infraestructura para los retos que vienen. Y el tipo de cambio para él era su forma más fácil de decirle al país, vamos muy bien, vamos ganando espacio contra el dólar. Miren, esto no se vio en ningún sexenio. Bueno, pues el tipo de cambio se te puede ir al cielo con cualquier cosa porque es un indicador muy flexible y muy sensible y Volátil. lo estamos viendo ahora y volátil. Entonces, el gran problema que tiene Claudia Sheinbaum es que el sexenio se pasó en generar proyectos de infraestructura dogmáticos alineados a la idea de desarrollo que tiene el presidente, un tren para que finalmente nuestros compañeros del sur puedan tener un proyecto y nadie está en contra de que haya un tren Progreso. allá. Pero, pues, ¿en qué nos está sirviendo? ¿A qué precio? Los más optimistas nos dicen que no va a ser rentable hasta ni en 30 años, ¿sí? Necesitamos que la soberanía petrolera y demás, porque es algo que...
hasta donde sabemos, no se ha refinado un barril de petróleo, ¿sí? Y en cambio, las oportunidades en el norte del país, y no solamente el norte, en el país completo, con el nearshoring, se nos están yendo y estamos teniendo señales de Estados Unidos, de inversionistas que dicen, hold your horses. Aquí en Nuevo León lo vivimos con Tesla, ¿sí? El gran proyecto insignia del gobernador Samuel García, al final no se ha puesto, no se ha marcado ni el terreno, ¿sí? Entonces, el problema es ese, que el rumbo financiero el plan financiero era un plan dogmático financiero que pues no le va a ayudar en nada a la presidenta. Marcelo. Estos líderes populistas crean una realidad, o sea, sus mentiras las hacen realidad, ¿no? Entonces, toda esta parte de la falta de diplomacia de Andrés Manuel López Obrador, ahorita que ha salido Ken Salazar a decir varias veces que ojo y qué tal, y Andrés Manuel le contesta diciendo, no, pues estamos en pausa, o las inversiones siguen, claro que no, pues no. Por todos lados hemos visto que han levantado la mano a la American Chamber, la Society, o sea, están diciendo que las inversiones se van a ir para Texas, no van a irse para México si se aprueba la reforma judicial. Pero Andrés Manuel López Obrador, el aún presidente, sigue ensimismado en que se haga esta reforma por su gran ego y su gran interés de que se convierta en realidad su gran mentira. Entonces, nos lleva de encuentro en este estira y afloja diplomático, y creo que ese es el peor error en donde nos está metiendo como sociedad, como México, como un todo, porque, y aparte yo digo, híjole, que no es valiente, que pantalones, pero no de los buenos, porque si sabe que trae esqueletos en el closet, por así decirlo, pues no te pongas al tú por tú. O a lo mejor te pones para canjearlos. Ah, bueno, puede ser buen punto. A ver, pero diste un punto, Marce, muy importante, que es Texas nos está robando el nearshoring. Ándale. Y hay un asunto que lo resume perfectamente, que es BBVA, el banco español, pero que es el banco que tiene mayor presencia y mayor participación de mercado en México, abrió una oficina en Houston para atraer inversiones de lo que no se está captando en territorio mexicano. ¿Por qué importa BBVA? No solo por su tamaño, porque el presidente del consejo, Jaime Serra Puche, tú recordarás, Ramón, fue en el Colegio de México, claro, padrino o maestro de muchos de los funcionarios que ahora ocupan carteras importantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si Jaime Serra Puche y BBVA están viendo que su principal mercado llamado México no va a tener estas oportunidades y la está llevando a Texas, es una primera señal de alarma. Pero esa señal está siendo repetida una y otra vez. Y yo me quedo con una frase de Ernesto Revilla, este economista en jefe de CIRI, donde dice, a ver, señores, cuidado, porque el mercado no está anticipando la gravedad de lo que representa el plan C. Sí. Y él dice, esto no va a ser como un ataque al corazón. Esto es un cáncer que se va a ir esparciendo poco a poco, lentamente, hasta que haga metástasis. Ese es el riesgo que hay en el plan C. ¿Por qué? Empezamos por la reforma judicial. La reforma judicial, sí, la primera característica, lo que se habla en todos lados, es de la elección de jueces y magistrados. Pero realmente lo que está ahuyentando la inversión es que es una iniciativa diseñada para que no se puedan promover amparos o acciones de inconstitucionalidad, claro, y así evitar arbitrariedades contra el SAT, arbitrariedades contra los monopolios estatales que son la Pemex y la CFE, arbitrariedades como que te pongan prisión preventiva oficiosa por presunto operaciones de recursos de procedencia ilícita. Eso es lo que está arriesgando. Claro. Y yo destaco lo que publica el Financial Times esta semana, donde dice, cuidado, porque los sectores que más van a resentir esto van a ser energía, telecomunicaciones y minería. Qué casualidad, los tres sectores dominantes de carros. Claro. A ver, yo he estado insistiendo, el presidente López Obrador terminó escriturándole el país a Carlos Slim. Y yo quiero referir a lo que el presidente dijo torpemente, en su mañanera del jueves. ¿Qué dijo? Dijo, a ver, no tenemos por qué estar atados siempre a los Estados Unidos. Tenemos un déficit muy grande con China, como diciendo, necesitamos hacer un más equilibrio con China, hacer más intercambio para poder tener la balanza. A ver, China está saliendo de la órbita norteamericana por múltiples razones.
entre otras porque está a punto de que se le colapse el sistema hipotecario, en que entren a una crisis como la que tuvo Estados Unidos en 2009 con Así los es. subprimes. Claro. Y lo que le siga con toda la gente que se está retirando de allá para venirse para acá. Claro. Y como bien dijo ahorita Rodrigo, se están yendo a Texas pagando un sobreprecio de lo que podría ser en México, no solamente, prioritariamente quizá, por el asunto judicial, Por supuesto. la reforma, Pero pero también la falta de energía, así es. también la A falta eso de... iba. Hay una larga cadena de situaciones que no se están dando y que si no las enfrentamos pronto, se nos va a perder el momentum. Y eso el presidente lo tiene, no lo tiene cero preocupado. Al contrario, está orgulloso de que dice, bueno, pues si no quieren ellos, vamos a quedar con los chinos. Esa filosofía es de Carlos Slim, porque Carlos Slim es de los pocos que ha desafiado al imperio utilizando el sistema es. 5G de Huawei Claro. para instalarlo en México, de la misma manera que ese sistema fue instalado en Brasil, pero fue desechado en su momento por razones de seguridad nacional e internacional en Reino Unido, en España, en Alemania, en Francia e Italia. Entonces, aquí estamos, no solamente en una disputa de poder interna en México, sino en un juego Así es. geopolítico Claro. que ese sí, no digo que el actual sea de mentiritas, pero lo podemos, como el papalote, empezar a mover los hilitos. No, no, no. Este grande, el geopolítico que viene, y prioritariamente que vendrá cuando llegue Kamala o cuando llegue Trump, el que llegue, va a haber una sacudida. Así es. Trump fue el que paró la entrada de Huawei a Europa. Claro. Trump fue el que paró la entrada de Huawei a mucho territorio de América Latina, Oye, Ramón, pero ¿y no de quién fue es socio exitoso. Huawei? ¿De quién? ¿De quién? De un quién? señor llamado Carlos Slim. Ah, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, por Dios, no ve Ay, no. el que no quiera ver. El problema es cuál es la necesidad de heredar un país así a Claudia Sheinbaum Pardo. Que ¿Cuál es? dependa de él. ¿Eh? Que dependa de A él. ver, yo repito por 50ª vez, no nos hagamos tarugos. Todo el sistema que está haciéndose es para una sola causa. Y es que el presidente, como expresidente, siga siendo presidente, aunque oficialmente no lo sea. Pero Ramón, Qué horror. ¿Dónde está la ética? hablabas, Ramón, en el segmento pasado de las presiones de los 5 tenores contra Ujú. López Obrador. Ujú. Y yo agrego presiones adicionales desde Estados Unidos. Bueno, por cierto, acaba de publicarse este jueves en la mañana una carta de 5 congresistas enviada a la titular de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, diciendo, cuidado con las reformas mexicanas, ¿cuál es la estrategia comercial para hacer frente a eso? Pero bueno, dicho eso, ¿no te parece curioso que el Departamento de Estado le haya decomisado a Nicolás Maduro su avioneta y No, Violeta, no. bueno, Su jet. su Avioneta es otra cosa, pero ¿no? que lo está vinculando a una trama de narcotráfico? Claro. Eso paralelo a un caso que se publica en The Intercept, donde se detectan mensajes entre la fiscal general de Ecuador y elementos del Departamento de Estado conspirando o negociando a armar un caso contra Rafael Correa por vínculos con el crimen Claro. organizado. Entonces, tienes a 2 presidentes de izquierda del llamado Foro de Sao Paulo con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Y tienes del otro lado Son de la como balanza llamados. al Departamento de Estado construyendo estos poderosos casos. La pregunta es, ¿esto se va a repetir en México? A ver, yo quiero decirle a Alejandro una pregunta porque él es el experto de esa parte. Dígame. ¿Cómo se le llama a los personajes que calientan el ambiente antes de que se haga la hora estelar? ¿En qué? En En el, el un teatro. concierto. Ah, en un abridor, un... el que abre el concierto. Telonero. ¿Un telonero? Un telonero. ¿Un telonero? O sea, son los que salen ¿Quién y- está calentando la asamblea? Pues yo lo que siento es que esto que comenta Rodrigo con toda certeza es que están siendo los casos de Maduro y los casos de Correa Sí. 2 teloneros para preparar el camino y que la entrada sobre López Obrador no sea en frío. Si López Obrador no entiende a tiempo Así es. en dónde está parado. Y quien quiera que de manera pública o privada, de manera ideológica o financiera, le esté patrocinando
sus chiflazones a López Obrador, espero que sepa lo que está haciendo, porque cuando tocas, vuelvo al tema, los epiplones del imperio, cuidado porque el imperio contraataca. Marcela. No, pues sí, eso que dices de lo de Maduro no es nada nuevo, que están investigando la parte de Maduro, a los hijos lo llevan investigando en Estados Unidos años atrás. Entonces yo creo que sí, bien dice, como dice Ramón, o sea, ya están así como diciendo, ahí vamos, el plan de DEA. A ver, daba una declaración importante de Shannon O'Neill, que es la experta de más alto rango en el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el principal think tank de política exterior en Estados Unidos. Y ella decía, a ver, yo no veo que las presiones de mercado estén presionando a López Obrador. No. Probablemente a Claudia Sheinbaum, pero no veo que estén presionando a López Obrador. Bueno, creo que las carpetas o posibles carpetas que se puedan construir en el Departamento de Esa sí es Justicia presión. con información privilegiada del Departamento de Estado, esa sí va a ser presión. Dicho eso, otro comentario importante, no perdamos de vista que la economía se puede descomponer muy, muy rápido. A ver, Sí. Claudia Sheinbaum tiene enfrente que arreglar un déficit fiscal de 800,000 millones de pesos. A diferencia de López Obrador, Claudia sí va a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre a quién le recorta el gasto, y eso también te puede generar inestabilidad política en este país. Y dicho eso, ya vimos que los especialistas consultados por Banco de México ya redujeron el pronóstico de crecimiento para este año de 2.5% a 1.5%. Y eso que el mercado todavía no está terminando de entender y de asimilar lo que van a ser las reformas del Plan C. Y deja que lleguen, Rodrigo, los momentos en que de verdad sepamos cuánto nos van a costar la operación de los 3 caprichos Por supuesto, de López Ramón. Obrador. Tren Maya, Claro, ¿sí? claro, 2 Bocas claro. y AIFA. Sí. Esos 3 no tienen salida en el siguiente sexenio. Son puro Pase cascarón lo que todavía. pase, no, aunque sean cascarón. A ver, hay un periodo de... Vamos, Claro. vamos a asumir que fueron buenas decisiones, asumiendo que fueron buenas. Asumiendo. ¿Cuántos boletitos tienes que vender al día en el Tren Maya? Ya no digas para amortizar el capital, para pagar únicamente Los el salarios. interés Ujú. de lo que significó la inflación. ¿Cuánto tienes que dar anualmente de utilidad en una refinería de Bocas que te costó 16,000 millones de dólares? Y te falta el elefante blanco más grande de este país, que se llama Petróleos Mexicanos. Ah, en no, su bueno, conjunto. Ah, ese no, sí, bueno. ese está arriba de todos. Entonces, las condiciones para Claudia no son nada halagüeñas. Le está entregando el presidente no una papa caliente, le está entregando una granada ideológico-financiera, Así es. ¿sí? Junto con sus hijos. Para que digan, claro, pero también para que digan al final, cuidado, cuidado. Te entregué un país que estaba muy estable. ¿Qué te pasó que a los 6 meses o al año te tronó el cohete en las manos? Claro. Yo sí era capaz, tú no lo eras. Ahí van mis Y hijos. preparar, y preparar el camino, Marcela, para que en el segundo año venga la famosa Revocación. revocación de mandato. Que también vienen los 7 decretos del 2018 Sí, claro. de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. O sea, Conclusión, Alejandro. La economía se puede descomponer y hemos visto en este país que percepción es acción. Lo hemos visto en errores de diciembre, donde un simple rumor puede despedazar la economía. Entonces, la forma en que lo está manejando el presidente, sus declaraciones estos últimos días de manera tan irresponsable. Vimos en su 6º informe de gobierno que que empezó a decir que el sistema de salud era mejor que Dinamarca e hizo una encuesta, pero después, un par de días después, le dice a un reportero Una que le reportera. preguntó, oye, ¿es real? Dijo, no, yo así lo hago aquí en las Les mañaneras. aventé miga. Les aviento miga porque ya sé que eso va a ser nota mañana. ay, Dios. Entonces, está revelando un modus operandi que en términos financieros sí tiene un efecto y lo estamos viendo. Pero no Es lo va a decir, pagar él. No lo va a pagar él, pero la percepción financiera, no en México, en el mundo, y tú has citado Financial Times, has visto analistas, se están levantando boletines donde aguas con México, mejor nos vamos a esperar. El presidente no tiene ese alcance para ver que lo que él dice o no le importa. Tiene repercusión. No. Eso sería lo más preocupante. Marcela, conclusión. Me encantaría que en México existiera una ley que les hagan
detector, no detector de mentiras, no, un examen Un examen psicológico. psicométrico. Sí, no, Sí. no. ¿Eres apto o no para ser presidente de la República? El pueblo bueno y sabio. Sí, Pues, eres apto o no, porque hasta ahorita, creo que estos 6 años sí han sido los peores para México. Y lo he dicho en varias mesas de decir, sí hemos tenido presidentes que no han sido buenos para este país, pero sí se lo llevó de calle. Yo insisto, aunque Claudia Sheinbaum esté comprometida con el proyecto de la 4T, aunque esté convencida en el fondo de que ella está a favor de la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos, la realidad que le están dictando los mercados financieros y las finanzas públicas de este país la van a obligar a tomar decisiones muy importantes. ¿Qué tendría que hacer Claudia Sheinbaum para arreglar el rumbo financiero de este país? Primero, desconocer el plan C por completo o al menos diluirlo en leyes secundarias. Eso ya es una primera disputa con el equipo de López Obrador. Y segundo, empezar a recortar el exceso de gasto donde se puede, que son estos grandes proyectos elefantes blancos, y eso es una segunda confrontación con López Obrador. Ya estamos viendo varias actitudes políticas donde el equipo de Sheinbaum y el equipo de López Obrador van en rumbos completamente distintos. Claro. Uno, por ejemplo, yo diría, y ya lo platicaremos, la relación con Samuel García. Pero de que hay caminos paralelos, eso no hay duda. A ver, lo que estamos viendo ahorita es un presidente que de manera perversa está sembrando minas en el camino de la transición hacia Claudia Sheinbaum. Y Claudia tendrá que, con el equipo que realmente le sea leal, empezar a detectar esas minas y empezar a desactivarlas. Pero cuidado con que una de esas minas estalle, porque como aquí se decía, vendrá una reacción en cadena y que Dios nos agarre confesados.